La violencia. Esa cosa tan odiada cuando tiene injusticia y muerte sin razón, pero tan amada cuando es un encuentro justo entre dos personas que se quieren romper la madre. ¿No es bello? Mira nada más, incluso a veces es de grupos, de todos contra todos. Incluso siempre está presente en nuestras mejores formas de arte. Puede llegar a ser tan romántica que un tipo decapitado a la luz del atardecer se ve realmente hermoso. Y en algunas ocasiones especiales es de países contra países. ¿Y sabes qué? Es parte de nosotros. Es inherente al comportamiento humano. La historia de la humanidad es la historia de la violencia. ¿Crees que no eres violento? Claro que lo eres. La pregunta real es, ¿podemos controlarlo? ¿Dejaremos algún día de ser violentos? ¿Deberíamos dejarla totalmente de lado? Al final de este video espero conocerme un poco más. La palabra violencia viene del latín violentia, que tiene la raíz vis, que significa fuerza, y olentus, que significa abundancia, por lo que el significado es actuar con abundancia de fuerza. Es una palabra que aparece por primera vez en un diccionario español en 1570. De allí sale el adjetivo violento y el verbo violentar, también violar. Por tanto, esta palabra, esta acción, siempre se verá envuelta en connotaciones negativas, y hablar de ella puede levantar una u otra ampolla, ya que, como sabemos, esta palabra actualmente está usualmente seguida de otras palabras que nos pueden provocar un repudio absoluto, como género, racial, doméstica, política, infantil, verbal, psicológica, etc. Y supone la relación entre un perpetrador, un violento, y una víctima, quien recibe la agresión. Históricamente, la humanidad ha visto y utilizado la violencia principalmente por supervivencia, al igual que básicamente todas las especies que viven en este planeta. Aquí alguien me puede decir, hermano, los animales no son violentos. Y yo responderé, ¿cómo se ve que no has visto el Animal Planet? Y me puede seguir argumentando, hermano, no tienen conciencia, lo hacen por supervivencia. Y yo responderé, ¿has visto al delfín? Esos desgraciados matan y violan a miembros de su propia especie por placer, básicamente, por juego. Las hormigas, que están en todas partes del planeta, luchan entre colonias, literalmente tienen guerras entre ellas. Y nuestros primos más cercanos, los chimpancés, son tan violentos y agresivos que se juntan organizadamente para atacar selectivamente a miembros de su misma especie por territorio, como si fueran una mafia o un cartel. Cuando la primatóloga Jane Goodall vio esto, se entristeció tanto que dijo que se parecían demasiado a nosotros. Incluso a veces animales que se consideran pacíficos como el caballo o el hámster resultan asesinando a miembros de su propia especie. Todo para conseguir el éxito evolutivo que se puede traducir en tener más parejas para reproducirse, estatus o recursos. De allí venimos nosotros, más exactamente de algún ancestro en común hace unos 10 millones de años que tuvo que abrirse paso y hacer lo que tuvo que hacer para sobrevivir, con tanta suerte que pudimos llegar a dominar la cadena alimenticia. El ser más endeble se volvió rey y utilizó su inteligencia para mantenerse vivo, al costo que fuera, y después la utilizaría para mantenerse en la cúspide, lo que significó nuevas formas de someter y aniquilar a los otros, a tal punto de hallar maneras industriales para asesinar. Pero no nos vayamos tan allá. Miremos algo más tierno. Gatitos, los amos de internet. Son tiernos y esponjosos, muy graciosos, pero atrás de esos ojos hay una máquina diseñada por la naturaleza para ser un perfecto depredador. Grandes ojos, dientes y garras afiladas. Y una agilidad que inspira a los mismísimos ninjas. No te dejes engañar, este animal te controla toda la vida. Cuando son pequeños, al igual que sus primos más grandes, se la pasan paseando de aquí para allá, descubriendo, trepando y luchando en juego entre ellos. Esta actitud de lucha en juego la hacen también los perros, los osos y obviamente los humanos. ¿Pero es algo innato o aprendemos a luchar? Hay teorías que sostienen que somos violentos por naturaleza y otros creen que la agresividad es un rasgo que se aprende. Por ejemplo, ya hace mucho tiempo se sabe que un niño imita prácticamente todo lo que ve, así que si es divertido o si ve que los adultos a su alrededor se comportan así, él irá también adaptando ese comportamiento. Pero como veremos más adelante, la exposición a la violencia no es lo único que define que alguien será violento. En ello hay distintos factores, por lo que la violencia debe ser leída según el entorno de cada quien, su cultura, su educación e incluso sus aspectos biológicos.
En una clase magistral de introducción al comportamiento humano, que está libre en YouTube, link en descripción, el profesor Robert Sapolsky de la Universidad de Stanford explica de manera brillante cómo alguien normal podría llegar a estallar y darle un día un puñetazo a alguien. Esto debido a distintos factores como el estrés, hábitos alimenticios o abuso de sustancias, que pueden incidir directamente en nuestra biología, en nuestro cerebro, más exactamente en la amígdala, que es la responsable del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Las respuestas de lucha o miedo se producen ahí, así que tanto lo que se agregue al cuerpo puede afectar nuestro cerebro como lo que pensemos puede afectar una respuesta de nuestro cuerpo. Tal vez alguno de ustedes haya escuchado que quien haya sufrido un abuso de pequeño, de grande puede convertirse en un abusador. Y sí, esto puede pasar, pero solo si se configuran y se combinan los factores adecuados para que ocurra. Porque también afortunadamente hay personas que sufrieron abuso, pero pueden superarlo y seguir su vida normal. La violencia también está presente en nuestro día a día. Como dijimos al inicio, está en nuestras formas de arte, incluidos los videojuegos. Y sé que este punto es muy polémico porque recordemos rápidamente que hay personas que creen que los videojuegos pueden hacer a alguien más violento. Los padres baby boomers que vieron el nacimiento de esta industria estaban preocupados de cómo el pequeño Timmy podía volverse una máquina sedienta de sangre y básicamente desperdiciaría su vida alrededor de esas maquinitas. Claro, calentar el planeta a partir del consumo masivo y enviar a sus hijos a más guerras, no, eso no tiene nada que ver. Son los videojuegos, en su lugar deberías ver sana televisión, pequeño Timmy. Sin embargo, algo que sí es cierto es que nos gustan más los contenidos violentos en videojuegos. Una encuesta realizada entre 2008 y 2009 encontró que más de la mitad de los jóvenes de entre 8 y 18 años encuestados había jugado al menos un juego de la saga GTA. Y casi la mitad también reportaba haber jugado Halo o otro juego violento. Aquí yo puedo afirmar que también fui uno de esos jóvenes que jugó el GTA en los años 2000. El primero que jugué fue el Vice City, después jugué el San Andrés, también jugué el Halo y hasta se hacían interconexiones entre los amigos para jugar. También jugué el Black, también jugué el Assassin's Creed, también el Resident Evil, etcétera, 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 y no me considero alguien violento. A día de hoy en las listas de mejores juegos del año 2019, según Metacritic, aparecen juegos como Mortal Kombat, Resident Evil 2, Apex Legends o Devil May Cry, pero decir que solo nos gusta por la violencia es reducir solo la experiencia del jugar a oprimir botones. Lo mismo que si dijera que nos gusta una película solo por cuánta sangre hay, o que nos gusta la cerveza solo por emborracharnos. Que claro, habrá gente que solo le gusta emborracharse y tomará cualquier cosa con la etiqueta cerveza de frente, pero piensa que también hay gente que puede detectar incluso el desbalance más mínimo entre lúpulo y malta en cualquier tipo de cerveza, y ninguno de los dos tiene por qué ser necesariamente un alcohólico. También hay que tener en cuenta que se han hecho estudios sobre la exposición a la violencia y el cómo nos desensibiliza. La desensibilización es un proceso que se da naturalmente en nuestro día a día y con emociones muy variadas. Por ejemplo, recuerda la primera vez que probaste tu colchón y tus cobijas nuevas, o la primera vez que tuviste un smartphone en las manos. En ambos casos recordarás que fue lo mejor y el sentimiento de emoción fue enorme y no te despegabas de esas cosas ni por un segundo, y cuidabas incluso de cómo ponías el celular para que no le cayera una mota de polvo, y las cobijas las dejabas muy bien tendidas. Luego de un tiempo ya te habitúas y botas el celular a la verga cuando puedes. Con la violencia pasa del mismo modo. Nos volvemos menos sensibles a escenas violentas a medida que crecemos y entramos en más contacto con violencia explícita. Cuando somos pequeños vemos escenas de violencia en las caricaturas que se presentan como divertidas y justificadas. Luego tendrás más acceso a más violencia que en un principio puede ser impresionante o impactante, pero luego se vuelve habitual. Sin embargo, la exposición a la violencia solo es un factor entre muchos que pueden llegar a desencadenar la conducta violenta. De hecho, el modelo de riesgo relativo sugiere que a más factores de riesgo presentes en una persona, más efectos negativos habrán en cuanto a la conducta violenta. Entre estos factores se distinguen 6 principales: la exposición a la violencia, la victimización física, participación en el sexo, el sesgo de atribución hostil, el monitoreo parental y las agresiones previas. Como tal, la combinación de estos factores era mejor predictor de conducta agresiva
que los componentes considerados individualmente. Es decir, entre más componentes de riesgo se posean de manera multiplicativa, habrán más posibilidades de conducta violenta. En este sentido, se ha encontrado que la exposición a la violencia no solo puede causar desensibilización, sino que también puede afectar las respuestas fisiológicas y la moral misma, con lo que se puede llegar a afectar la respuesta de ayuda a otros. Por ejemplo, se hizo un experimento donde se le pedía a una persona que jugara un juego violento y a otra un juego no violento. Luego de que jugaran, escuchaban en la habitación del lado una discusión clara con maltrato. La respuesta de ayuda de la persona que jugó un juego no violento fue más rápido de la persona que jugó un juego violento, ya que ellos calificaban que la agresión en realidad no era tan grave. Lo más interesante del asunto es que no se limita solo a entornos virtuales. Obviamente también se ve todos los días en la vida real. Piensa que en los videojuegos muchas veces se utiliza la deshumanización para justificar la violencia, pero eso también se utiliza en las fuerzas militares, donde se deshumaniza al enemigo para poder estar más tranquilo con la idea de que se va a acabar con la vida de un ser humano. En ese respecto, hay ciertos grupos de policía que se repiten: somos gente buena que hace cosas malas a los tipos malos. Esto siempre será un dilema moral, porque llegamos incluso a llamar héroes a personas que usan la violencia para acabar con otras vidas. Peter Van Hume, un militar, dio una charla TED que se llama ¿Por qué escogí un arma? Y allí decía que él no escogía las armas por su capacidad para matar o por lo lindas que son, las escogía por lo que defendían, la libertad. Algo muy parecido a lo que escribía Tolkien en El Señor de los Anillos, donde decía Aragorn: yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque se ha ganado la gloria, solo amo lo que ellos defienden. El militar además argumentaba que un ejército se encarga de monopolizar la violencia, monopolizar las armas para que nadie más tenga que usarlas, ni nadie se le ocurra como primera opción meterle un tiro al vecino. Ahora, si eso les pareció digno de pelea de Twitter, vamos a intentar ver si la violencia es buena o mala. Uno de los desencadenantes de la violencia es la ira, sobre todo la ira contenida que explota y te hace poseer por las fuerzas del mismísimo Kratos. Y créanme, cualquier persona puede llegar a romperle la cara a cualquiera con la presión adecuada. Aristóteles veía que la ira como tal sería buena en cuanto a utilidad tenga. Por ejemplo, para un soldado en una guerra es completamente útil tener ira y actuar con violencia, que es actuar con fuerza para detener una agresión. De la misma manera sería útil para, por ejemplo, un joven o un niño que está siendo víctima de bullying, para decir con fuerza: ¡basta ya! Entonces la violencia sería útil para la defensa de tu dignidad, y la historia está repleta de ejemplos como ese. Hubo una vez una performance de una artista que simplemente se sentó delante de distintas cosas y ella se dejaba hacer lo que la gente quisiera. Al principio la adornaban, le ponían rosas y después empezaron a maltratarla, hasta el punto en el que tuvo que parar la performance porque llegaron incluso a apuntarle con un arma. Aparentemente esa puede ser una de nuestras reacciones cuando alguien no se defiende. Para Aristóteles, si bien es útil ese tipo de ira, se trata como tal de ser capitán de la ira y no su soldado, de ser capaz de controlarla. Recuerdo muy bien las palabras de una profesora que tuve, chapada a la vieja usanza pero muy sabia. Ella decía que aquel que osara levantarle la mano a uno porque sí, inmediatamente perdía su respeto y por lo tanto uno podía y hasta debía devolverle el golpe. Pero también es cierto que violencia genera más violencia y se puede generar un bucle que nunca acaba, ¿o no? El juego de Ender, la novela escrita por Orson Scott Card, que tiene una película que al menos a mí me encantó pero al resto del mundo no, nos presenta a Ender, un jovenzuelo genio en las artes militares. En una escena él se enfrenta a los típicos bravucones de escuela, tomando al líder y dándole una paliza, con lo que lo manda directamente al hospital. Cuando le preguntan por qué lo hizo, dice que de esa manera se encarga de que el adversario no quiera buscar de nuevo una venganza. Esto es directamente tomado del arte de la guerra de Sun Tzu, y también lo pone Robert Greene como la ley número 15 del poder: aniquila a tu enemigo por completo. Así que si te ves obligado a la triste tarea de utilizar la violencia para defenderte, recuerda que más vale que el trabajo quede bien hecho, porque el otro tampoco dudará en hacer su trabajo. Así que la violencia también puede ser el instrumento de un juego de poderes que puede desencadenar una de las formas más horribles de conflicto: la guerra.
De la guerra se puede hablar horas y horas, nos puede asustar y nos puede enseñar, tiene múltiples caras y una de ellas es un subproducto desgarrador llamado genocidio. El genocidio es la eliminación sistemática de un grupo de personas de la faz de la tierra, ya sea eliminando a los hombres y separando a las mujeres de sus niños, desapareciendo los niños o desplazando y desapareciendo pueblos enteros, solo porque otro grupo de humanos reconoció que esos otros no deberían estar por ahí respirando tan campantes. En su libro Orígenes de la Violencia, John Docker desarrolla diferentes conceptos para tratar de explicar la violencia entre grupos humanos. Entre estos conceptos está el de supersecesionismo, que es la creencia de que se puede eliminar a otro grupo de personas porque ellos se ven a sí mismos como los verdaderos herederos de la historia. También está el término victimología, que es la creencia de que una persecución o una ofensa anterior justifica la violencia y conquista posterior contra otra gente que ni siquiera tuvo parte en el conflicto original. También tiene el concepto de tierra prometida o pueblo escogido, que justifica la violencia contra otros grupos porque su Dios así se lo ordenó, que es exactamente el conflicto milenario de Oriente Medio. También tiene el concepto de los portadores de cultura y los honorables colonizadores, que podríamos resumir con Ben derecho de palo queriendo enseñar sus costumbres por la fuerza. Hasta aquí podemos ver que los impulsos violentos hacen parte de nosotros, hacen parte de nuestro lado más oscuro y salvaje. Valdría la pena recordar que somos animales, que en el cerebro aún tenemos todo el rastro evolutivo de millones de años. Se sabe incluso que en nuestra escala filogenética compartimos rasgos de violencia hasta nuestra especie. En esta gráfica podemos verlo, marcado en color rojo, están los animales que son más agresivos con los miembros de su propia especie. Ya lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal racional. Lo único que ha podido contrarrestar y ha contrarrestado nuestros impulsos violentos es la razón. Y muchos creen que esta pequeña pero fundamental diferencia es la que nos separa de los animales. Ni siquiera la conciencia, sino la razón, y con ella la empatía, que es la capacidad de ponernos en las carnes, en los zapatos del otro. Neil deGrasse Tyson dice que en el momento en que nosotros dejemos de ver a los demás como un otro, o el aquí determinado por fronteras como mi casa, entonces nos podemos unir y pensar en el viaje hacia el cosmos, casi alcanzar una conciencia de unidad planetaria. En Cosmos, él mismo decía, y también el gran Carl Sagan, que estamos respirando el aire que han respirado todos los seres vivos que han pasado por aquí, todos nuestros ancestros. El aire que respiro es el mismo que respiró Gandhi, el mismo que respiró Napoleón, Marco Aurelio, que respiró Jesús o Ramsés III. Vivimos porque dependemos de una delicada cadena interconectada que empezó con el polvo de estrellas. Siempre tendremos nuestro lado más salvaje, más primitivo, y no es malo ni bueno, solo es nuestra herencia, somos así. Pero hacerlo consciente y verlo a través de la razón nos puede llevar a una fase que explica excelente Marty de C de Ciencia en su video ¿Existe algo más que nos haga una especie única? Una fase en la que nuestra parte racional domina por completo nuestra mente y empezamos a comprender lo pequeños que somos ante el cosmos, esa sensación que sientes cuando ves las estrellas en la noche. En ese punto no hay más violencia. Cuando escuché esto, me puse a pensar que tal vez ya ha existido gente en este planeta que viva por lo menos más tiempo en ese estado mental. Personas como Gandhi que lograron hacer una revolución a partir del concepto de la no violencia, de la no agresión. Recordando a Gandhi, John Docker concluía en su libro que siempre va a existir un deseo de acabar con toda violencia y que lo único que podemos hacer es seguir buscando tradiciones alternativas de no violencia como parte de una conciencia histórica elevada que ayude a moldear nuestro mundo, nuestro nuevo mundo. Recuerda que la guerra también es un arte. Pero Sun Tzu estaría orgulloso si puedes ganar una pelea o una guerra sin tener que lastimar a nadie. Y entre esta dicotomía nos movemos y nos seguiremos moviendo por mucho. No dejaremos la violencia, por lo menos no por ahora. Quién sabe, tal vez en un futuro cercano alcancemos el sueño interestelar y sublimemos o domemos ese dragón llamado violencia, irónicamente llevando vida al planeta con el nombre del dios de la guerra. Marte. Al menos en Marte no hay a quien matar o esclavizar, así que nos queda cultivar la vida. ¿Y qué puedes hacer tú, querido compañero mortal? Bueno,
Recientemente vi un video de Jesse Eichmann, conocido como el Karate Nerd, y Ramsey Dewey, y hablaban sobre las artes marciales y la defensa personal. En un punto decían, bueno, ¿y qué haces con un estudiante que te pregunta ¿y cómo haces para ganar una pelea callejera? Y la respuesta de los dos coincidía en que, pues hermano, para ganar todas las peleas callejeras, no pelee en peleas callejeras, no sea ese tipo al que todos le quieren dar en la jeta, el problemático que tiene músculos o se sabe unas cuantas técnicas y cree que ya es intocable. Mira, cualquier instructor decente de artes marciales o de defensa personal te lo dirá también. Uno utiliza sus técnicas en el último caso posible. Antes que nada, todo se resuelve con prevención. Del mismo modo, si tienes un niño, es bueno que lo acompañes y lo supervises en los contenidos que ve y le expliques la diferencia entre la violencia que se ve en la pantalla y la violencia real. Entre todos, lo mejor es aumentar nuestra empatía y encontrar maneras apropiadas de resolver conflictos. La violencia es útil, no lo vamos a negar, no es mala ni buena, pero hay que tener ese perro amarrado y con bozal, como dice la canción. Amarra a tus demonios, pero haz las paces con ellos. Finalmente, como practicante de artes marciales, no solo te invito a que las practiques y las disfrutes, sino que también investigues su filosofía, ya que se basa más en el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu. Y si bien tú tienes la capacidad de partirle un brazo a alguien o directamente de quitarle la vida, se trata de dejar a un lado el ego de victoria o derrota, saludar a tu compañero, honrarlo y volver a empezar. Esto es lo que llaman ritualizar o destilar esa violencia. Ahora, si necesitas algo más rápido porque estás que revientas de ira, ve a tu cuarto, coge una almohada y dale tan duro como puedas, puño, patada, lo que quieras, hasta que te canses y hayas desfogado ese sentimiento. Por lo pronto me despido, gracias por ver este video, me ayudaría si lo compartieras, dale like si algo de lo que dije te hizo sentido y les deseo equilibrio. Hasta luego.